Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios es bueno, amén. Él está con nosotros siempre, en todo tiempo, en todo momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Mateo 9, 9. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Jesús, ya aquí pues, él estaba ejerciendo su ministerio, ya él había alcanzado cierto nivel de fama, la gente lo conocía, entre ellos los fariseos que estaban siempre oponiéndose, ¿verdad? Los fariseos que deberían ser los primeros que deberían conocer al Mesías. Sin embargo, para ellos Jesús nunca fue el Mesías. Por eso es que Israel hasta el día de hoy espera su Mesías. Pero bueno, los que lograron entender y conocer, que fueron muy pocos y que no eran especialmente fariseos, sino gente del común, gente mayormente sumida en el pecado. Mire usted, hermano, ¿quién era Mateo? Un hombre conocido como un estafador, como un enemigo de su propio pueblo, porque los publicanos eran personas que se dedicaban a cobrar los impuestos y trabajar, en pocas palabras, para los romanos. Y obviamente para Israel los romanos eran sus mayores enemigos. Y servir a los romanos pues era algo, que un judío sirva a los romanos, para ellos era algo demasiado ofensivo, o rebajarse demasiado, o convertirse en enemigos de sus propios hermanos. Es como que tu hermano mismo se ponga del lado de tus enemigos para destruirte, para acabar con tu vida, con tu familia, con tus hijos, no importarle nada. Y esa era la actitud de Mateo. Delante de ellos, o para ellos, Mateo era de lo peor. De lo peor. A veces hay delincuentes que te roban una vez, pero este Mateo era del que cobraba los impuestos. En pocas palabras, les robaba continuamente. Sin vergüenza, sin pena, nada. Sino que ahí estaba él quitándoles lo que los romanos pedían. Él iba y les decía: entréguenme eso. Y él se quedaba con una parte y otra parte se la daba a los romanos. Aún se decía que los publicanos cobraban más de lo que los romanos pedían para robárselo ellos. Por eso que los publicanos eran ricos. Ahí estaba Zaqueo también, que se hizo rico. Por eso cuando Zaqueo se convierte a Cristo, él dice, reconoce que había estafado, que había robado. Por eso él dice: a los que les he quitado, les devuelvo 4 veces de lo que les quité. Mira, eso es maravilloso también. Pero bueno, el tema, le hemos titulado el tema de hoy: ¿por qué debo seguir a Cristo?
¿Por qué debo seguir a Cristo? Si a ti te hacen esa pregunta, ¿cierto? Si alguien se acerca y te dice, tú eres cristiano, sí, ¿y por qué sigues a Cristo? ¿O por qué yo debo seguir a Cristo? Porque a veces nosotros seguimos una religión y nos preguntan a qué religión perteneces, decimos evangélico, decimos católico, decimos mormón, decimos adventista, pentecostal, testigo de Jehová, y inventamos la religión en la cual de pronto nuestros padres fueron de esa religión y también ellos nos inculcaron esa religión. Yo puedo ser también de pronto nacer en el evangelio y mis padres me inculcaron esa religión, pero para mí es una simple religión. Mire que hay ateos que son hijos de evangélicos, hijos de católicos, hijos de mormones, hijos de testigos de Jehová, hijos de adventistas. Son ateos. ¿Por qué? Porque ellos conocieron una religión. Ellos conocieron al grupo de personas que se reunían, que cantaban, que hablaban de la Biblia y esas cosas, pero no conocieron a Cristo. Y eso también pasaba aquí en esta historia. Los fariseos, que eran los estudiosos de la Biblia, tampoco conocían a Cristo. Sus padres, que fueron antes de ellos los sacerdotes o fariseos, los llevaron por otro camino. Los desviaron del verdadero camino. ¿Qué les mostraron? Una religión. Y una religión muy lucrativa, porque los judíos son muy religiosos. O sea, los judíos, su religión para ellos es la mejor del mundo. Y ellos mantienen su religión, les pagan a los sacerdotes, les pagan a los que oran, a los que cuidan el templo, a todo, al que barre, a todo mundo le pagan. Y tienen un sueldo del Estado y tienen todos los beneficios del Estado. Son los empleados del Estado más importantes, los líderes religiosos para los judíos. Por lo tanto, era un negocio muy lucrativo, pues ¿quién no quería ser sacerdote si pagaban bien? ¿Quién no quería ser parte de los que servían en el templo si pagaban bien? Y aparte de eso, la gente traía ofrendas al templo. Había mucho dinero, había mucho poder, porque también la religión era importante dentro del poder del pueblo. Ellos tenían autoridad para mandar a matar a alguien. Por eso es que Pablo andaba matando a la gente, él era un fariseo. Y él mataba a todo aquel que hablara a nombre de Jesucristo. Mira, qué tal poder que tenían ellos. Entonces, ellos se habían hecho una religión lucrativa, poderosa, para manejarla a su antojo. Y es más, había un grupo de ellos que se habían unido a Roma, que se llamaban los saduceos, porque estaban los fariseos y estaban los saduceos. Estaba el sumo sacerdote Caifás y el sumo sacerdote Anás. O sea, ahí había como que una parte que estaba con Roma y una parte que permanecían de pronto en la religión judía, pero ambos eran poderosos y ambos eran ricos, tanto los fariseos como los saduceos. Y se dice que los saduceos eran mucho más ricos que los fariseos, eran de la alta sociedad. Pero bueno, el asunto es que ellos estaban mostrándole al pueblo una religión. Ellos mismos se consideraban una religión, pero en ningún momento estaban enfocando la verdadera razón de esa religión. Porque sí, digamos que Dios creó una religión, ¿cierto? La palabra religión significa asamblea o grupo de personas que sirven y adoran a un Dios. Eso significa religión. Entonces sí, Dios había formado una religión. Y esa religión que Dios formó
le dio la responsabilidad al pueblo de Israel de mantener esa religión, de ser ellos quienes manejen esa religión, con la finalidad de que por medio de esa religión la gente conociera a Dios, tuviera relación con Dios y conociesen al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cuando el hombre peca, Dios decide enviar un Salvador. La palabra Mesías significa Salvador o significa Cristo, Redentor, Salvador del mundo. Por eso que cuando Jesús llega y lo ve Juan el Bautista, ¿qué dice Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Quién era Juan el Bautista? Él no era sacerdote judío, no era fariseo, no era de la alta sociedad, no era saduceo, no era nada de eso. Él era un joven, ¿cierto? Obviamente sus padres sí, el papá era sacerdote, pero él no estaba ejerciendo nada de eso. Él desde temprana edad, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y empezó a llenarlo del conocimiento de la verdad. Y se levanta Juan el Bautista a profetizar que el Mesías había llegado. Y públicamente dice, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? Estaba diciendo, Él es el Mesías. Él es el Mesías. Y cuando Jesús llega a bautizarse, ¿qué dice Juan el Bautista? No soy digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de sus pies. Y todo eso lo decía públicamente, pero la gente se burlaba y decía que estaba loco y que no sé qué y esto y el otro. No conocían a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque hoy las iglesias están llenas de todo, menos del conocimiento de Jesús. Las iglesias conocen las alabanzas, se buscan las más bonitas, cada día están creando nuevas canciones, o escuchan una canción bonita y ya también la están cantando en la iglesia. Están mirando cómo trabaja otra iglesia, por qué está creciendo, por qué se está llenando de gente. De pronto regalan cualquier cosa y la gente viene por lo que le regalan y cosas así. Bueno, la gente buscando métodos de llenar la iglesia y otros buscando métodos para lucrar. Porque lo ven como un negocio. Lo ven como una forma de llenarse los bolsillos, de tener un sueldo, 3, 4, 5 millones de pesos para pagarle al pastor y darle los beneficios y seguro de vida y esto y el otro y aquí y allá. Algunos se hacen llamar superpastores, apóstoles, profetas y se ponen infinidad de títulos con la finalidad de pronto no todos, pero hablo de los que no te guían a Cristo. Y es muy fácil darse cuenta que no son de Dios. La Biblia dice, por sus frutos los conocerás. Amén, hermano. Porque no te van a hablar de Cristo. Te van a hablar de religión. Te van a hablar de cómo aprender a cantar las alabanzas, de cómo predicar un bonito sermón, de cómo psicológicamente atraer a la gente. Y infinidad de cosas te van a enseñar. Pero no te van a guiar a los pies de Cristo. Porque ni ellos mismos los conocen. Como los fariseos. Los fariseos, dijo Jesús, todo lo que los fariseos dicen es verdad. Pero lo que ellos hacen no. Porque uno puede predicar la Biblia. Toda la Biblia la puedes predicar. Y la gente dice, qué bonito que predique ese Señor. Qué bonito que predica. Pero ¿será que te está llevando a Cristo? Cuando tú encuentres a Cristo, vas a una iglesia, a una religión o donde quieras y encuentras a Cristo, que esa iglesia realmente te lleva a los pies de Cristo, estás en el lugar correcto. Y te das cuenta porque es gente que sabe imitar a Jesús. Jesús es humilde, sencillo, no es arrogante, no es soberbio. Jesús es una persona que ama. Jesús es una persona apasionada por las almas.
Jesús es una persona que vivía a los pies de Dios, orando, ayunando, vigilando. Jesús no le andaba pidiendo dinero a nadie. Jesús andaba sanando a los enfermos. Jesús llevaba paz al corazón del herido, del quebrantado, del enfermo. Jesús no le quitaba a la gente, Jesús le daba. Si había alguien que tenía hambre, le daba de comer. Si había alguien que estaba enfermo, lo sanaba. Si había un endemoniado, lo liberaba. Si había un ciego, Jesús le abría los ojos. Si había un sordo, Jesús lo hacía oír. Si había un mudo, Jesús lo hacía hablar. Y quien conoce a Jesús tiene parte de esas señales en su vida. Porque Jesús dijo, si crees y en mi nombre pides al Padre, todo lo que pidas te será hecho. Y aún mayores cosas de las que yo he hecho, vosotros haréis. Mírenme. Y a veces eso no se ve. Las personas que realmente son usadas por Dios no son muy conocidas en el mundo. Porque a ellos no les gusta relacionarse tanto con el mundo. Jesús era eso. Él no le gustaba relacionarse tanto con el mundo. Él se relacionaba más bien con los pecadores. Con la gente que era despreciada por el mundo, ahí estaba Jesús. Con la gente que era para el mundo no tenía valor, ahí estaba Jesús. Por los que poco valían para el mundo, por los que el mundo había desechado, porque el mundo muchas veces te alaba, te aplaude, te engrandece, te pide autógrafos, quiere tenerte en su mesa, pero cuando tú tienes algo que le puedas dar tu conocimiento, le puedas dar tu dinero, le puedas dar algo. Pero si ya no tienes nada, el mundo te abandona. Y es notorio cuando una persona cae en la cárcel o cuando cae enfermo. Es notorio. Todos los amigos desaparecen. No hay amigos. Cuando vas y le tocas la puerta para pedirles ayuda, de pronto alguna vez por ahí te dan algo, pero después te cerraron la puerta. Jesús no. Jesús está ahí. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Mira, Él está con los pecadores. A veces la gente dice, no, Dios está lejos de los pecadores. No. Dios está más cerca del pecador que cualquier otra persona. Podría decirse que Dios está más cerca de un pecador que su propia madre. Tal vez la madre está cerca de su hijo, aunque sea ladrón, drogadicto, homosexual o lo que sea, pero te digo que Jesús está mucho más cerca que esa madre de esa persona. Ese es Dios, ese es el Dios que yo conozco. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios compasivo. Por eso, la pregunta esta noche o el título del tema es ¿por qué debo seguir a Jesús? Y mira que te estoy hablando parte de lo que es Jesús, ¿cierto? Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que primeramente es el Mesías, el Salvador. El Mesías. En Él está la llave para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Está en Jesús. No está en una religión. No está en una iglesia. No está en un predicador. No está en ningún hombre la salvación. Y en ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. ¿Qué más dijo? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, Él siempre estaba diciendo, yo soy la luz. Él es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos una religión. Necesitamos a Jesús. Amén, hermano. No necesitamos una religión. Necesitamos a Jesús. ¿Cómo así, pastor? O sea que yo puedo vivir sin una religión. No me estoy refiriendo a eso. Sino que a veces nos quedamos con la religión, pero sin Jesús. Los fariseos aquí, el pueblo judío,
los que tenían el conocimiento de la verdad, que nadie más la tenía. El Antiguo Testamento solo lo tenían los judíos. A ellos se les había revelado todo, desde Génesis hasta Malaquías. Se les había revelado a los judíos. A nadie más. No había otro pueblo sobre la tierra que tuviera ese conocimiento. Sin embargo, cuando Jesús llegó, nadie lo conoció. Nadie. O sea, de los que conocían las Escrituras, que las leían constantemente en su sinagoga y en su templo, el templo que creó Salomón o que hizo Salomón, que bueno, lo derribaron cierta parte, pero lo volvieron a reconstruir. Pero ese templo, mira, era donde se reunían los grandes. El sumo sacerdote, el rey, los príncipes, todos los grandes. Y en la sinagoga se reunían la gente pues, que vivían en los pueblitos lejanos. Pero todos estos líderes religiosos habían estado predicando por años la Biblia, enseñando por años el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús llegó, nadie lo conoció. Nadie. Así hay muchas iglesias hoy en día que tienen años predicando la Biblia, pero no conocen a Jesús. Y es notorio por la arrogancia que se nota en ellos, el amor a lo material, el amor al mundo. Les encanta la fama, el poder, las riquezas, el buen nombre, los primeros asientos. Son fariseos y no nos pueden llevar a Cristo. Jesús dijo: ciegos guiando a ciegos. No van a ningún lado. Por eso es que nosotros tenemos que procurar cada día de nuestras vidas conocer a quién. A Jesús. A Jesucristo. Amén, hermano. ¿A qué venimos aquí? ¿Para qué abrimos la Biblia? ¿Para qué estudiamos la Biblia? Para conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Al principio nosotros dependemos de la religión, al principio dependemos de la iglesia, al principio dependemos del pastor que nos enseña, nos capacita, al principio, porque necesitamos la leche, como cuando el niño recién nacido pues necesita la leche. Pero ya después crecemos y maduramos y ya no necesitamos vivir tomando esa leche, sino que ya crecemos espiritualmente y conocemos por nosotros mismos la palabra. Y ya nos hacemos líderes y ya podemos enseñarle a otros el evangelio, guiar a otros a Cristo, porque ya nosotros conocemos a Cristo. Pero imagínate que pasen 10, 20, 30 años y yo siga tomando leche. O sea, nunca conocí a Cristo y nunca he llegado a la madurez para poder enseñarle al mundo a Cristo. Simplemente conozco una religión. No puede ser, hermano. Eso no puede ser así. Y si yo no conozco a Cristo, no tengo nada. Tengo religión, pero no tengo nada. Puedo ser el líder en la iglesia. Puedo vivir económicamente bien. Y lo dice el libro de Apocalipsis. Tal iglesia que dice: soy rica. Y el Señor dijo: compra oro refinado, compra colirio, compra, bueno, porque tú eres pobre, le dijo Dios. Tú eres pobre, no eres rico. ¿Qué les estaba explicando el Señor? Que ellos tenían todo lo material tal vez, tenían el mundo a sus pies tal vez, eran reconocidos por el mundo como una gran religión, pero no conocían a Jesús. No conocían a Cristo. Y esa es la palabra que hoy nos regala el Señor. Que debemos conocer a Jesús personalmente, porque Él es nuestro Salvador. Mira el hombre de la historia que acabamos de leer. Mateo. Como les expliqué un poco, ¿quién era Mateo? Era reconocido como un estafador, como un vividor, como un aprovechador, como un enemigo de su propio pueblo que les quitaba prácticamente el pan de la boca para llevárselo, quedarse él con una parte
y otra parte llevársela a sus enemigos los romanos. Y cuando Jesús lo ve, Jesús le dice, sígueme, Mateo. Y Mateo lo sigue. ¿Qué significa eso? Que Mateo conocía a Jesús. O sea, sabía quién era Jesús. Mateo tenía entendimiento. Él estaba haciendo cosas malas. Él estaba viviendo en el pecado, en la maldad y todas esas cosas. Y tal vez yo aquí imaginando, pienso que Mateo decía, no, yo ya no tengo perdón de Dios. Yo soy una persona mala, yo soy una persona que esto y esto y esto, yo ya no tengo perdón de Dios. Pero cuando ve que Jesús se acerca y le dice, sígueme, él entendió que sí había perdón de Dios para él. Amén, hermano. Yo puedo entender eso. Como pasó con Zaqueo, cuando Jesús le dice, Zaqueo, desciende, que es necesario que hoy yo pose en tu casa. Zaqueo se llenó de alegría. Porque esas personas les habían metido en su corazón que para ellos no había perdón de Dios. Toda persona que hacía lo malo, mire, como muchas religiones hoy en día. No, si te vas de mi religión no hay para ti ya más salvación. Si te vas de mi religión porque esta es la verdadera y que no sé qué y esto y el otro. Si me presentas a Cristo, sabré que es la verdadera religión. Pero si me presentas una simple religión, eso no es la verdad. Y después de un tiempo de que me hayas enseñado sobre Cristo, yo tengo que aprender por mí mismo y vivir unido a Cristo para siempre. Y eso me llevará a estar seguro de mi salvación, de que conocí al Redentor. ¿Quién le presentó a Mateo? O sea, ¿cómo Mateo conoce a Jesús? ¿Quién lo llevó a conocer a Jesús? De pronto él conoció la palabra por medio de sus padres. Tenía familiares que eran cristianos, porque obviamente, o judíos, ¿cierto? Porque todos los judíos conocían la Biblia, les enseñan desde pequeños la palabra de Dios. Entonces Mateo no era ignorante de esas cosas. Pero también la familia muchas veces está ahí, de todas maneras, mamá, papá, abuelo, abuela, que de alguna manera nos ayudan a llegar a Dios, nos enfocan las cosas de Dios de alguna forma. De pronto tenía un amigo que le dijo, oye Mateo, ¿no sabes que el Mesías está aquí entre nosotros? El Mesías, sí, la Biblia habla de él, mira, y se pusieron a leer ahí, oye, ¿verdad? Sí, porque está haciendo lo que dice la Biblia. Porque todo lo que Jesús hacía en su ministerio, sanar, levantar a los muertos y todas esas cosas, estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si Mateo era un estudioso de la Biblia, él miraba la Biblia y miraba lo que hacía Jesús. Miraba la Biblia y miraba lo que hacía Jesús. ¿A qué conclusión podía llegar? De que Jesús era el Mesías. Y si tenía alguna duda, cuando Jesús le dice, sígueme, bueno, voy a aprovechar para ver si realmente este es el Mesías. Voy a aprovechar, voy a caminar con él, me está invitando a ir con él. La Biblia es un resumen, obviamente, de una historia maravillosa, pero podemos ver que él decide seguirlo. Lo lleva a su casa, hace un banquete en su casa, dice la historia. Pero también, ¿qué hace Mateo? Invita a mucha gente. ¿Y quiénes eran las personas que había invitado Mateo? Obviamente eran personas como él, de su calaña, como decimos nosotros. Ladrones, estafadores, todo tipo de gente, borrachos, ¿cierto? De todo. Y Jesús ahí con ellos. Los discípulos también ahí. Y los fariseos también ahí buscando la forma de hacer quedar mal a Jesús. Por eso Jesús culmina diciendo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿A qué se refería? A la gente que vivía en pecado, a la gente que vive haciendo lo malo. Hay religiones que ponen ahí en la puerta para que cualquiera no entre. Porque si viene alguien que no está vestido como ellos quieren, o ven que es una persona que viene a pedir algo, o cosas así, no lo dejan entrar. Miren,
Son tantas cosas que uno analiza y se da cuenta que Jesús no hacía eso. Religiones que cada culto te piden dinero y te piden dinero y te piden dinero. Y cuando vas a la Biblia encuentras que Jesús no hacía eso. Los discípulos no hacían eso. O sea, cuando tú estudias la Biblia te das cuenta que la mayoría de religiones que nos rodean no concuerdan con lo que Jesús enseñaba. Y es notorio darse cuenta de que no tienen a Jesús. Porque el que tiene a Jesús imita a Jesús, lo imita. La compasión que había en Jesús la va a tener también esa persona. El amor que tenía Jesús por las almas también lo va a tener esa persona. La humildad que tenía Jesús también la va a tener esa persona. Las características de Jesús, el carácter de Jesús, la actitud de Jesús, la sabiduría, el conocimiento, el poder de Dios que había en Jesús va a estar en esas personas. De pronto no como lo hacía Jesús, pero va a haber mucho de eso que había en Jesús. Amén, hermano. Y principalmente amar al pecador. Amar al pecador. Jesús amaba al pecador. Jesús se desvelaba por el pecador. Jesús hacía lo que sea por ir en busca del pecador y traerlo a los pies de su Padre. ¿Por qué Él vino a eso? ¿A qué vino Jesús? ¿A buscar fama? ¿A buscar riquezas? ¿A qué vino Jesús? ¿A buscar que lo engrandezcan, que lo sirvan, que lo aplauden? ¿Lo aplaudan? No. Jesús vino a buscar al pecador. Esa fue su misión. Esa fue su misión. Les pongo el ejemplo de una película que yo creo que se inspiraron en Jesús para hacer esta película. Rescatando al soldado Ryan, creo que se llama la película. No sé si alguno la ha visto. Era un soldado que se había perdido, se había quedado en el lugar de la guerra. Entonces viene gente a buscarlo. Su misión era rescatar al soldado Ryan. Esa era su misión de ellos. No había otra misión. Podían haber muchas cosas en ese lugar donde él se había perdido. Podía haber oro, podían haber, no sé, muchas cosas que a ellos les podían servir y sacarle provecho a todo eso. Pero ellos venían con una sola misión: rescatar al soldado Ryan. Y muchos dieron su vida por salvar a ese soldado. Mira. Y eso vino Jesús, es a salvar al pecador. No vino a otra cosa. La religión que menosprecia al pobre, al enfermo, a cualquier persona que de pronto ven que no le pueden sacar provecho, que no tiene dinero, que no tiene esto, que no tiene sabiduría, que no tiene conocimiento, que no tiene nada,